Que Dios les bendiga, muy buenos días. Espero que estén bien, disfrutando de la presencia de Dios en sus vidas. Bueno, pues en esta mañana les invito a escuchar un himno antes de compartir el pensamiento de la palabra del Señor. Y es un himno de nuestros himnarios que hace una hermosa declaración. Dice: yo confío en Jesús. Es el himno 260 de nuestros himnarios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a tener algunas consideraciones acerca de otro fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. La paciencia como fruto del Espíritu Santo. Sin duda puede ser una virtud de muchos que no tengan al Señor en sus corazones y no tengan al Espíritu Santo, evidentemente, pero hay una diferencia muy grande en cuanto a la paciencia, que puede ser una virtud del carácter de la persona, independientemente de su fe en Cristo o no, y la paciencia, que es el resultado del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Hay una diferencia y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. Vamos a hacer una breve oración. Te damos gracias, Padre eterno, por la oportunidad de compartir nuevamente tu palabra. Rogamos que tú nos des la dirección que necesitamos para que ella pueda ser de edificación a cada uno de los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que comenzar quizás definiendo el término, pero quiero dar no tanto una definición como un juicio de alguien que expresó su sentir en cuanto a lo que para él o ella, no sé si fue un hombre o una mujer, significaba la paciencia. Y esta persona dijo: es el secreto de la paciencia es recordar que el dolor es temporal y la recompensa eterna. O sea, en nuestro diario caminar como cristianos, el secreto de la paciencia como fruto del Espíritu Santo es recordar que el dolor es temporal y la recompensa es eterna.
En palabras del apóstol Pablo, él dijo en Romanos, o escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Evidentemente, pues vivimos en un mundo donde no reina la paciencia. Es todo lo contrario, es un mundo que vive agitadamente, y el mismo sistema de vida en que nos encontramos favorece más a la impaciencia que a la paciencia. Desde nuestra dependencia de los avances tecnológicos, específicamente en los medios de comunicación y el transporte incluso, hasta nuestras diversas relaciones interpersonales, todas estas son áreas en las que se manifiesta la impaciencia, porque vivimos, como ya dije, en un constante apuro y ajetreo donde mostramos tener muy poca paciencia. De hecho, pues quisiéramos que todas las cosas sucedieran al tronar de los dedos. No nos gusta esperar para nada en ninguna cosa, todo lo queremos ver resuelto inmediatamente. No es de sorprender, hermanos, que existan tantos problemas de salud como la alta presión arterial, úlceras, pleitos, hasta en la calle a veces conduciendo. Las personas se ofenden y algunos hasta sacan un arma y le quitan la vida al otro en un arrebato de ira. Las decisiones tomadas ligeramente porque no hemos sido capaces de esperar. Simplemente estamos impacientes y queremos que todo se resuelva rápido. Sin embargo, nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, se presenta en las Escrituras como el Dios de la paciencia. Vemos Romanos 15:5. Él es el Dios de la paciencia. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos reflejar este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Dios de la paciencia. Él es quien encamina nuestros corazones hacia el amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Dice también el apóstol en 2 de Tesalonicenses 3:5. El mismo Dios es quien nos demanda que vivamos en esa paciencia que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerde, hay una diferencia entre lo que puede ser una virtud de carácter en cualquier persona, independientemente de su fe, que sea paciente. Pero la paciencia ya como un fruto del Espíritu es distintiva y es diferente, porque es algo que está relacionada directamente a la fe en las promesas de Dios, a esperar en el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos ver. En la Escritura, en el griego, la paciencia, macrosumia, indica algunas cosas que vamos a mencionar rápidamente. Primeramente, esta palabra fue la que usaron los romanos para conquistar al mundo. La persistencia, que no hacía la paz con el enemigo, aun cuando éste le derrotara y conquistara. O sea, muchas batallas perdieron, pero los romanos insistían y se mantenían sobre el renglón allí hasta que tenían la victoria. En segundo lugar, según Crisóstomo, es la gracia del hombre que puede vengarse y no lo hace. El hombre que es lento para enojarse. Por eso la Biblia nos dice que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Pues así tenemos que ser nosotros también, deberíamos ser. Pero pues a veces no lo somos y nos gana la impaciencia y tendemos a hacer o querer hacer justicia por nuestra propia mano y no somos capaces de perder, humanamente hablando, para dejar que Dios obre, que Dios actúe. Es la paciencia, es la gracia del hombre que puede vengarse porque tiene en sus manos los medios, el poder para hacer daño al enemigo, pero no lo hace y lo deja en las manos del Señor. Esto es muy característico de Dios mismo. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Él, hemos violado sus mandamientos.
lo único que nos resta es la condenación eterna. Sin embargo, esta paciencia de Dios no hace que Él actúe desbogadamente y en ira contra nosotros, sino que todo lo contrario. Su paciencia es para salvación, es para que nosotros tengamos la oportunidad de rectificar. Dice la Escritura que Dios el Padre tuvo paciencia con la humanidad. El apóstol Pedro señala esto y específicamente habla en los tiempos de Noé, cómo fue paciente el Señor, esperando que las personas pudieran reaccionar y arrepentirse de sus pecados. Si Dios no hubiera tenido paciencia, si Él no fuera un Dios paciente, no estuviéramos aquí, ni yo hablándoles, ni ustedes escuchándome, porque definitivamente le hemos fallado mucho a Dios y no merecemos absolutamente nada. Todo lo que recibimos de parte del Señor es por su gracia y por su misericordia. Dice el apóstol, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea que Dios fue paciente para con esas personas que vivieron en ese tiempo y es paciente para con nosotros. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, por lo que la paciencia es para salvación. Él aún es paciente, Él aún espera. Evidentemente que todo tiene un fin y hasta la paciencia de Dios se agota, porque hay un fin, hay un tiempo marcado para todas las cosas que han de suceder. Y si en ese tiempo las personas persisten en su pecado y en su vida lejos de Dios, pues tendrán las consecuencias. Su paciencia es para que nosotros tengamos suficiente tiempo para rectificar nuestros caminos. El Hijo espera pacientemente hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, dice la Escritura. Aún el Hijo está revestido de esa paciencia para que en el tiempo de Dios Él pueda regresar a este mundo. Dice que Él vería en Isaías 53 la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y en parte esto tuvo cumplimiento en la cruz del Calvario, pero ha tenido que ir dándose a través de los siglos el arrepentimiento de las personas y la fe en Jesucristo para que esa satisfacción del Señor pueda ir creciendo y en el fin de los tiempos Él va a ser completamente regocijado ante la salvación de muchos. Descripción del fruto. O sea, si fuéramos a pensar ya directamente lo que tiene que ver con nosotros, los cristianos, el fruto del Espíritu Santo, diríamos que este fruto, la paciencia, nos permite correr la paciencia, la carrera que tenemos por delante con paciencia. O sea, dice ahí que debemos correr puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero como sabemos en el transcurso de esta carrera que estamos corriendo, ocurren muchas dificultades. Hay muchos obstáculos que tenemos que vencer y tenemos que confrontar al enemigo de nuestras almas. Tenemos que luchar contra nuestra carnalidad, nuestro egoísmo, nuestra tendencia siempre a que se salgan las cosas como nosotros queremos. Es un conflicto, por eso la Biblia habla de una lucha que ocurre. La idea es pues la lucha cuerpo a cuerpo, o sea, donde hay un cuerpo al que tenemos que hacerle resistencia y tenemos que subyugarlo y ponerlo bajo servidumbre y no que ese cuerpo nos venza a nosotros. Ese es el tipo de lucha de lo que se habla la Escritura. La figura es tomada del escenario de los deportes, en las luchas de cuerpo a cuerpo entre los romanos. La paciencia nos permite correr con
esta carrera y mantenernos en ella. No desistir, no tirar la toalla. No somos de los que retrocedemos, dice la Biblia. En segundo lugar, es el fruto del Espíritu que nos permite alcanzar las promesas de Dios. Esperar en Él por el cumplimiento de esas promesas, lo cual no resulta a veces fácil. De hecho, las promesas de Dios en cuanto a la redención de la humanidad, esas están por cumplirse. Tenemos que esperar con paciencia la salvación de nuestras almas, el cumplimiento de todas estas promesas. En Hebreos 6, que se habla de los héroes de la fe, usted puede revisar allí cómo tuvieron que esperar, tuvieron que tener paciencia, confiar en el Señor en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades, para ver cumplida la promesa del Señor. Nosotros tenemos como ejemplo, así por mencionar por arribita, a Abraham, que tuvo que luchar, tuvo que creer, dicen, esperanza contra esperanza, y tener paciencia. A pesar de que, bueno, conocemos como ser humano, pues falló y tuvo un hijo con Agar, pensando de que eso sería pues la solución. No, no fue así, y Dios le había dicho, un hijo tuyo, de tu matrimonio con tu esposa, va a ser el descendiente, el hijo de la promesa. Y bueno, pero tuvo paciencia y esperó en el Señor. David fue muy paciente, a pesar de saber que él había sido elegido, había sido ungido para ser el futuro rey de Israel. Él no tomó ventaja, él no ayudó a Dios, aun cuando tuvo a Saúl a sus pies para matarlo, no lo hizo, esperó en el Señor. Dejó que Dios obrara, que Dios trabajara en su tiempo y en su manera. Caleb, por su paciencia, por esperar en el Señor, por confiar en Dios, fue el que pudo entrar a la tierra prometida, y Dios lo escogió como el sucesor de Moisés. Y así, el ejemplo máximo antes del Señor Jesucristo, por supuesto, quizás José, que a pesar de que tenía por revelación de Dios el conocimiento de quién sería él y todo, aun cuando llegó a serlo, el segundo en Egipto, él no tampoco hizo nada para vengarse, ni esperó en el tiempo del Señor, y la reconciliación con sus hermanos se dio y Dios lo puso en alto, pero en el tiempo de Dios tuvo que estar en la cárcel y una serie de dificultades, por lo que la paciencia se manifiesta en poder esperar en el Señor y no ayudarlo, porque Él tiene la manera de hacer las cosas. Cuando pasamos por tribulaciones, la Biblia nos afirma que nosotros podemos obtener paciencia. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Queremos paciencia, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas de nuestra fe, para que nosotros podamos, en medio de las pruebas, perseverar en la fe y confiar en que Dios tiene una salida, en que Dios tiene un plan, un propósito en eso. Los versículos no los podemos leer por falta de tiempo, pero es la realidad de la Escritura. Este fruto nos ayuda también a alcanzar madurez espiritual. Queremos que nuestro carácter madure como cristianos, entonces la paciencia en medio de las tribulaciones nos ayudan para proseguir al blanco, como dijo el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, un conocimiento de que estamos bajo el plan y proyecto de Dios y que Él está dirigiendo nuestras vidas es lo que nos capacita a través de la paciencia para obtener un carácter espiritual maduro, queriendo crecer en medio de esas circunstancias, como escribía el apóstol a los colosenses. La paciencia se manifiesta, además de la madurez espiritual, en el soportarnos unos a otros. Dice la Biblia que debemos soportarnos unos a otros en amor. Somos una comunidad de fe personas de diferentes caracteres, a veces hasta
sobre todo aquí en el contexto de los Estados Unidos, de diferentes culturas, de diferentes países, y a veces tenernos paciencia unos con otros es difícil. A veces pues somos diferentes, de pronto la manera en que hablamos, algunos resulta un poco pesada para otros, no necesariamente porque la persona esté diciendo algo malo o esté enojada, simplemente porque es otra cultura, otra manera de hablar. O sea, y ahí nosotros estamos en desventaja, me refiero a los cubanos, ¿verdad? No sé si has visto ese meme tan... es chistoso, pero realmente es muy cierto, ¿verdad? Llegó un hombre a una biblioteca y estaba buscando un libro, pero no lo encontraba. Y el libro se titulaba El cubano que no grita. Y entonces, pues, como no lo encontraba, finalmente vino donde estaba la bibliotecaria y le dijo, señorita, ¿usted me podría ayudar a encontrar este libro? Dice, ¿cuál es? El cubano que no grita. Le dice, mire, en el pasillo aquel donde dice ciencia ficción, allí a la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay un cubano que no grite, ¿no? Entonces tenemos que tenernos paciencia, somos diferentes, vamos a tener dificultades en nuestras relaciones interpersonales y la Biblia nos manda a soportarnos en amor. O sea, es la capacidad de poder entender las diferencias, de poder entender las debilidades y en alguna manera pues también vamos a decir identificarnos con esas personas y ayudarles. Esa es nuestra labor. También la paciencia se manifiesta perdón, en esa labor que la Biblia nos manda a hacer entre nosotros los cristianos, de los hermanos, que no es nada fácil y que a veces ni siquiera se hace, y es exhortar a otros y hacer el bien, segundo de Timoteo 4:2, Gálatas 6:9. La exhortación a otros es algo que muchas veces no hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, dijo alguien, bueno, este fulano no dice nada porque tiene cola que le pisen. No sé si has oído de eso. Tiene cola que le pisen. Y como él sabe que tiene cola que le pisen, no dice nada. Pero es que estamos llamados, hermanos, a exhortarnos los unos a los otros, a corregirnos los unos a los otros en amor, para que podamos nosotros alcanzar la gracia de Dios. Y en eso hay que tener mucha paciencia, porque la corrección, la exhortación ha de hacerse en amor, con misericordia y verdad. Se corrige el pecado, dice la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, enseña y exhorta con toda paciencia. Qué difícil la tenemos, ¿verdad? Los predicadores, los pastores. Tenemos que enseñar y exhortar, pero con paciencia, esperando en la misericordia de Dios, en el tiempo de Dios, y soportar el agravio a veces incluso. No nos cansemos, dice allí en Gálatas, pues, de hacer el bien. Seamos pacientes y perseverantes en hacer el bien. El fruto de la paciencia se manifiesta en esperar la salvación completa, que se ha de manifestar un día, según Santiago 5:7. Es tener paciencia hasta la venida del Señor. Es algo que muchos ya parece que han desistido de ello y actúan como que Cristo nunca va a venir. Y así están tratando de implantar ellos el reino y un montón de cosas extrañas. Pero lo cierto es que desde el tiempo del nacimiento de la iglesia hasta hoy, pues siempre se ha padecido de esto. Hay una impaciencia, hay algunos que ya no piensan que Cristo va a venir, pero la Biblia nos exhorta a que tengamos paciencia hasta ese día, porque Dios no miente. Y Él ha dicho que Él enviará a Jesucristo nuevamente a este mundo, y lo va a hacer en su tiempo. Como dice allí en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pues cuando venga el cumplimiento del tiempo, Él enviará a su Hijo
como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar con vara de hierro. Y nosotros debemos alentarnos los unos a los otros, dice la Escritura, con estas palabras, es palabras de ánimo, de esperanza. Debemos esperar pacientemente su segunda venida. Dice el apóstol Pablo, pero si esperamos lo que no vemos, mediante la paciencia lo aguardamos, no estamos viendo esas promesas de Dios cumplidas. Hoy no las estamos viendo algunas que se van cumpliendo, pero finalmente, si tenemos paciencia y esperamos en fe, y en sujeción, en amor a Dios, nosotros podremos ver el cumplimiento de sus promesas. Las cosas que se escribieron, dice Pablo, en el pasado, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Imagínense, si no hay paciencia para esperar en el Señor, entonces no tendremos esperanza, perderemos la fe y perderemos así toda relación con Dios. Hermanos, seamos pacientes en todas las cosas. No ayudemos a Dios a solucionar nuestros problemas. Él no necesita de nuestra ayuda. Él está solamente esperando que nosotros seamos capaces de confiar en Él. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, dejen de elaborar, dejen de pelear, dejen de tratar, porque hay un punto en que ustedes ya no pueden hacer nada. Y esperen en mí. Esto no quiere decir que en situaciones donde nosotros debemos hacer algo, no lo hagamos. Hay que tener en cuenta el contexto de las palabras, ¿verdad? Hay situaciones en las que Dios dice, bueno, a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tú conoces mi palabra y sabes que hay que actuar, ¿verdad? En un momento dado, el Señor le dijo a Moisés, oye, dile a mi pueblo que marche, ya no clames más a mí. Dile a mi pueblo que marche, es tiempo de actuar. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Y según las circunstancias, el contexto, pues sabemos por las Escrituras cómo debemos actuar. Pero en estas cosas que nosotros estamos esperando y que nada podemos hacer para que sucedan, solamente tenemos que esperar en el Señor y confiar en que Él hará lo mejor. Así que, hermanos, revistámonos de este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seamos pacientes, esperando la salvación que Dios ha de obrar en nosotros en el día postrero. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de toda consolación, Dios de la paciencia, te bendecimos y te adoramos en esta mañana y te damos gracias por la verdad de tu palabra y por la oportunidad que tenemos de crecer en este fruto del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a esperar y confiar en ti, en tus promesas, que sabemos que todas se van a cumplir al lujo de detalle, porque tú eres Dios fiel y no puedes negarte a ti mismo. Ayúdanos a librar la batalla que tenemos por delante con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te pido en esta mañana que tú mires la vida de mis hermanos y tú, en medio de sus necesidades, Señor, tú obres tu perfecta voluntad. Consuela al que está, Señor, en alguna manera desanimado, que no tiene fuerzas para seguir adelante. Que tú traigas un nuevo espíritu, Señor, a sus corazones y puedan tomar ánimo y levantarse y seguir corriendo, seguir caminando esta carrera de la fe. Te pido, Padre, que tú seas con aquellos que están enfermos y que están preocupados, Señor, pensando de que su enfermedad no tiene solución. Te ruego que tú les traigas fe a sus corazones y que puedan saber que para ti nada es imposible, Señor. Estamos esperando, Padre, tu intervención en la vida de nuestros hermanos por los que estamos orando continuamente, Padre Santo. Así, Padre amado, cualquier petición que todavía no conozco y mis hermanos la tienen allí muy reservada en sus corazones, te ruego que seas propicio a ellos, Señor, y tú escuches y respondas sus oraciones
dejándoles ver tu grande amor y tu misericordia y tu gran poder, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Espero que la estén pasando bien. Un abrazo, hermanos.